Trabajar como guardia de seguridad en un hospital no es el trabajo más emocionante del mundo, pero paga las cuentas. Nunca me había sentido particularmente incómodo con el ambiente nocturno de los hospitales, aunque algunos de mis compañeros solían hablar de los raros sucesos que ocurrían en el turno de la noche. Yo siempre los atribuía a la fatiga o al hecho de que los hospitales, con su luz tenue y pasillos vacíos, pueden ser un lugar bastante inquietante si uno deja volar la imaginación. Sin embargo, todo cambió una noche en la que fui asignado a un edificio de cuidados intensivos que había sido clausurado recientemente. El edificio tenía fama de estar maldito entre los empleados. Supuestamente, años atrás, un brote infeccioso había hecho que cerraran el lugar y trasladaran a los pacientes a otro hospital. Aunque la historia oficial decía que todos los pacientes sobrevivieron, algunos empleados más veteranos murmuraban que no fue así. Según ellos, algunos pacientes habían muerto en circunstancias extrañas y hubo rumores de negligencia médica que nunca se aclararon. Desde que el hospital clausuró esa sección, nadie quería hacer guardia allí. Aquella noche, sin embargo, me tocó a mí. Mi supervisor me pidió que revisara las instalaciones porque había habido informes de luces encendidas en varias habitaciones y ruidos extraños. Me dijo que probablemente era algún fallo eléctrico o animales que se habían colado en el edificio y me mandó para hacer una revisión de rutina. Me entregó una linterna y una radio antes de despedirse con una expresión seria, como si quisiera advertirme de algo que no podía decir directamente. Entré al edificio de cuidados intensivos cuando la oscuridad ya se había apoderado de todo el lugar. A pesar de estar clausurado, las luces de emergencia en los pasillos todavía funcionaban, iluminando intermitentemente los largos corredores con un parpadeo inquietante. Los ecos de mis pasos resonaban en las paredes, amplificando la sensación de soledad. Sabía que estaba completamente solo allí, pero aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien me observaba desde las sombras. Al principio, todo parecía estar en orden. Revisé las primeras 2 plantas sin mayores problemas. Algunas puertas de habitaciones estaban abiertas, otras cerradas. La mayoría de los cuartos estaban vacíos, llenos de camas cubiertas con sábanas blancas y polvorientas. Todo estaba en silencio absoluto hasta que llegué a la 3ª planta. Justo al salir del ascensor, noté que las luces de emergencia en ese piso parpadeaban con más frecuencia. El ambiente era más denso, más frío, y el aire parecía cargado de una energía extraña. Mientras avanzaba por el pasillo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando vi una luz encendida al fondo del corredor, proveniente de la habitación 237. Me quedé congelado por un momento, porque estaba seguro de que ninguna luz debía estar funcionando en esa sección. Decidí acercarme, aunque con cada paso que daba, algo en mi interior me pedía que me detuviera. Cuando llegué a la puerta del cuarto 237, vi que estaba entreabierta. Una tenue luz blanca salía desde el interior, proyectando una sombra alargada en el pasillo. Respiré hondo y empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó helado. Había una mujer sentada en la cama, dándome la espalda. Llevaba una bata de hospital y su cabello largo y oscuro caía enmarañado sobre sus hombros. Todo en su postura transmitía una sensación de abandono y tristeza. Mis instintos me gritaban que cerrara la puerta y saliera de allí, pero estaba tan aturdido que, en lugar de eso, le hablé. «Disculpe, señora», mi voz temblaba ligeramente. «Este edificio está clausurado, no debería estar aquí». La mujer no respondió. Se mantuvo inmóvil, como si no me hubiera oído. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Di un paso más hacia la habitación, intentando controlar el temblor de mis manos. «Señora, ¿me escucha?», insistí. Fue entonces cuando comenzó a girar la cabeza lentamente hacia mí. Lo que vi me quitó el aliento. Su rostro no era el de una mujer normal. Estaba descompuesto, pálido y lleno de heridas profundas,
como si hubiera sido rasguñado violentamente. Sus ojos estaban vacíos, sin pupilas, dos órbitas oscuras que parecían absorber toda la luz de la habitación. No era humana, o al menos no lo era más. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se levantó de la cama con una rapidez antinatural y se lanzó hacia mí con un grito desgarrador. Retrocedí instintivamente, cayendo al suelo mientras la linterna se me resbalaba de las manos. El grito de la mujer resonaba en mi cabeza, perforando mis oídos. Me arrastré hacia atrás hasta que logré ponerme de pie y corrí por el pasillo, con el sonido de sus pasos persiguiéndome cada vez más cerca. Sentía su aliento frío en la nuca, pero no me atreví a mirar atrás. Llegué al ascensor y presioné el botón con desesperación. Los segundos se me hicieron eternos. Sentía que en cualquier momento esa cosa me atraparía. Cuando finalmente las puertas del ascensor se abrieron, me lancé adentro, y justo cuando las puertas se cerraban, vi por el rabillo del ojo la silueta de la mujer parada al final del pasillo, mirándome. No se movía, solo me observaba, y en su rostro desfigurado había una especie de sonrisa. No sé cómo logré salir del edificio. Corrí hasta llegar a mi coche, temblando y con la respiración entrecortada. Al día siguiente, presenté mi renuncia sin dar explicaciones. Nadie me creyó cuando conté lo que vi. A veces pienso que todo fue producto de mi imaginación, una especie de ilusión causada por la fatiga. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Cuando revisé los antiguos registros del hospital, descubrí que la última paciente del cuarto 237 había muerto bajo circunstancias extrañas. Nadie supo cómo ni por qué, pero su cuerpo desapareció de la morgue antes de que pudieran hacerle la autopsia. Desde esa noche, nunca más volví a trabajar en un hospital. Y cada vez que cierro los ojos, aún puedo escuchar ese grito. Había escuchado muchos rumores sobre el antiguo hospital donde trabajaba. Situado en una pequeña ciudad rural, el edificio tenía más de 100 años de antigüedad y una reputación que no era precisamente buena. Los empleados, sobre todo los más veteranos, contaban historias sobre sucesos inexplicables, luces que se apagaban sin razón, ecos de pasos en pasillos vacíos y sombras que se movían cuando no había nadie alrededor. Siempre pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos, hasta que algo me pasó a mí. Era el último turno de la noche, y yo, como enfermero de guardia, tenía que hacer la ronda habitual de revisión en los pisos superiores. Esa noche, el hospital estaba inusualmente tranquilo. Apenas quedaban pacientes, y el personal era mínimo. Una calma inquietante se apoderaba de los pasillos, con solo el sonido ocasional del sistema de ventilación para romper el silencio. Mi supervisor me pidió que bajara al sótano para buscar unos archivos antiguos. Había un rumor persistente sobre ese sótano, que alguna vez había sido utilizado como una especie de área de aislamiento durante una epidemia hace décadas. Nadie quería ir allí, y muchos evitaban siquiera mencionarlo. El lugar era frío y oscuro, con techos bajos y una sensación de opresión en el aire. Pero las órdenes eran órdenes, y no podía negarme. La escalera que llevaba al sótano estaba situada en un ala del hospital que ya no se utilizaba. No había muchas luces funcionando, y el área estaba llena de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Bajé los escalones de metal, que crujían bajo mis pies, y el eco resonaba en el estrecho pasillo. Al llegar al sótano, encendí la linterna de mi teléfono, ya que las luces eran escasas y parpadeaban. La humedad del lugar impregnaba el aire, y el olor a moho era tan fuerte que casi me provocaba náuseas. A lo lejos, pude escuchar el ruido constante del agua goteando, probablemente de alguna tubería rota. Revisé la pequeña oficina donde se suponía que estaban los archivos. Las carpetas estaban apiladas en estantes cubiertos de polvo, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Empecé a buscar entre los archivos, pero algo no estaba bien.
A medida que hojeaba las carpetas, me di cuenta de que faltaba un archivo específico, uno que mi supervisor me había pedido explícitamente que encontrara. Sentí una creciente incomodidad, como si el lugar estuviera jugando conmigo. Mientras continuaba buscando, escuché un ruido sutil a mis espaldas. Era un golpe suave, como si alguien estuviera tocando ligeramente una puerta. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. El pasillo estaba desierto y el único sonido era el goteo constante del agua. Me dije a mí mismo que probablemente era el viento o algún animal que se había colado en el edificio. Sin embargo, el ruido se repitió, esta vez más fuerte. Provenía de una puerta al final del pasillo, una que no había notado antes. Era pequeña y vieja y parecía no haber sido abierta en mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero, movido por una mezcla de curiosidad y deber, me acerqué. La puerta estaba entreabierta y cuando empujé suavemente, se abrió por completo con un chirrido metálico. Lo que vi al otro lado era completamente inesperado. No era un cuarto de almacenamiento como había supuesto, sino una pequeña habitación de hospital, igual que las que había arriba, pero mucho más antigua. Las paredes estaban descascaradas y el olor a humedad y podredumbre era más fuerte aquí. Lo más perturbador era que había una cama en el centro de la habitación, con una forma indistinta bajo las sábanas blancas. Por un momento, pensé que se trataba de una broma de mal gusto, que tal vez alguien había dejado un muñeco o algo parecido para asustar a los novatos. Me acerqué lentamente a la cama, con la linterna apuntando hacia el bulto. Mientras me inclinaba, pude ver que lo que había bajo las sábanas no era un muñeco. Era un cuerpo. Pero no un cuerpo humano reciente. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Era un cadáver en avanzado estado de descomposición, con la piel grisácea pegada a los huesos y un olor nauseabundo que me golpeó de lleno. El horror me paralizó por un momento. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo de allí, escuché un sonido que me heló la sangre. Un débil susurro, como si viniera de alguien apenas capaz de hablar. ¡Ayuda! Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. A pesar de que el cuerpo frente a mí estaba claramente muerto desde hacía años, había escuchado la voz. Estaba seguro de ello. Miré alrededor de la habitación, buscando la fuente, pero no había nadie más allí. El cadáver permanecía inmóvil y el susurro se repitió, esta vez más claro. ¡Ayúdame! Sentí el impulso de salir corriendo de ese maldito sótano, pero mis pies no respondían. Mi cuerpo estaba congelado por el miedo. El susurro se transformó en un gemido lastimero, como si esa cosa estuviera sufriendo. Finalmente, reuní suficiente fuerza para moverme y salí corriendo por el pasillo, sin mirar atrás. No sé cómo logré llegar a la escalera, pero cuando lo hice, mis piernas temblaban incontrolablemente. Subí los escalones a toda prisa, y cuando finalmente llegué a la superficie, cerré la puerta tras de mí, como si eso fuera a mantener a raya lo que sea que hubiera allí abajo. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, le conté a mi supervisor lo que había pasado, pero él se limitó a mirarme con incredulidad. Me dijo que no había ninguna habitación en ese sótano y que el lugar había estado clausurado por años. Decidí no insistir, pero algo en su mirada me hizo pensar que no era la primera vez que escuchaba algo así. Nunca volví a bajar al sótano. Dejé mi trabajo en el hospital unas semanas después, pero esa noche sigue persiguiéndome. Cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar ese susurro, ayúdame. Siempre pensé que el trabajo en un hospital rural sería tranquilo. Había escuchado historias sobre los extraños sucesos en lugares alejados de la civilización, pero nunca me imaginé que sería testigo de algo así. Era una enfermera recién graduada cuando me asignaron el turno de noche en el Hospital San Gabriel, un hospital viejo y lúgubre en un pequeño pueblo que apenas figuraba en los mapas.
Mi objetivo era sencillo, ganar experiencia mientras ayudaba a la gente del pueblo. No esperaba que mi propia cordura se viera puesta a prueba. El hospital en sí era una reliquia de tiempos pasados. Las paredes de piedra parecían absorber el frío, y cada pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes parpadeantes que le daban una atmósfera aún más espeluznante de lo que ya tenía. A menudo me encontraba sola en los pasillos, escuchando el sonido de mis propios pasos resonar en el silencio, y aunque estaba acostumbrada a la soledad de las guardias nocturnas, había algo inquietante en San Gabriel, algo que no podía ignorar. Todo comenzó una noche de invierno. La nieve caía lentamente afuera, cubriendo el pueblo con un manto blanco y silencioso. El hospital estaba casi vacío, excepto por un par de pacientes ancianos en el ala de cuidados paliativos y algunos doctores que hacían su ronda antes de retirarse. Me quedé sola en la estación de enfermería, revisando historiales clínicos y asegurándome de que todo estuviera en orden. A eso de las 2 de la madrugada, cuando el hospital parecía más silencioso que nunca, algo llamó mi atención. Un paciente nuevo había sido admitido esa misma tarde, un hombre mayor que había sufrido un derrame cerebral. Lo habían estabilizado, pero estaba inconsciente. Su familia no había llegado aún, ya que vivían a varios kilómetros de distancia. Fui a revisar su estado, caminando por el oscuro pasillo hacia su habitación. La luz de la luna entraba por las ventanas, creando sombras que se alargaban en las paredes de manera inquietante. Al llegar a su cuarto, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta, pero sabía que la había cerrado antes. Empujé la puerta suavemente y lo vi ahí, acostado, inmóvil. Todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle: la silla junto a la cama estaba volteada, como si alguien se hubiera sentado y levantado de manera apresurada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me acerqué lentamente a la cama para revisar sus signos vitales. Estaba estable, pero sentí una presencia en la habitación, como si alguien más estuviera observando. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sacudí la cabeza, tratando de calmarme. Seguramente estaba cansada. Al regresar a la estación de enfermería, el ambiente en el hospital había cambiado. Un frío penetrante inundaba los pasillos, y el sonido de pasos suaves comenzó a resonar en la distancia. Parecía que alguien más estaba deambulando por el hospital, pero cuando miré las cámaras de seguridad, los pasillos estaban vacíos. Solo las sombras de las luces titilantes parecían moverse, pero algo no cuadraba. El hospital nunca había estado tan silencioso, ni siquiera en las noches más tranquilas. Poco después, vi algo que me hizo helar la sangre. En el monitor, una figura pasó rápidamente por el pasillo del ala de cuidados paliativos. Al principio pensé que era otro miembro del personal, pero entonces me di cuenta de que esa figura no llevaba uniforme. Parecía una sombra alta, como una silueta humana sin rostro. Desapareció tan rápido como apareció, pero me dejó una sensación de intranquilidad que no pude sacudir. Decidí ir a investigar, convencida de que estaba viendo cosas por el cansancio. Al llegar al ala de cuidados paliativos, los pacientes dormían tranquilamente, pero el aire estaba denso, pesado, como si algo invisible se cerniera sobre el lugar. Revisé cada una de las habitaciones, asegurándome de que todo estuviera en orden, pero justo cuando me disponía a irme, escuché un susurro detrás de mí. Me congelé en mi lugar. El susurro era claro, pero no lograba entender las palabras. Me giré lentamente, y al hacerlo, vi a una mujer, vestida con el uniforme blanco de una enfermera de hace décadas. Parpadeé, y en un instante, desapareció. El sudor frío recorría mi espalda. No era la primera vez que escuchaba historias sobre apariciones en el hospital. Los empleados veteranos solían contar anécdotas sobre la enfermera del turno de noche, una trabajadora que había muerto décadas atrás en circunstancias misteriosas y cuyo espíritu nunca había dejado el hospital. Pero nunca había creído en esas historias, hasta ahora.
Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y miedo. La figura de la enfermera parecía aparecer y desaparecer en los momentos menos esperados, y los susurros en los pasillos se volvieron más frecuentes. Algunos pacientes comenzaron a quejarse de sentir una presencia junto a sus camas por la noche, y uno de ellos incluso me preguntó si teníamos una enfermera nueva, porque una mujer vestida de blanco lo había estado observando mientras dormía. Cada turno de noche se volvía una pesadilla viviente. Sentía que alguien me vigilaba constantemente, como si la enfermera del pasado me hubiera elegido para su macabro juego. Una noche, después de un largo turno, decidí hablar con uno de los doctores más antiguos del hospital. Sabía que él conocía la historia y quizás podría darme alguna respuesta. Me miró con seriedad cuando le conté lo que estaba sucediendo y me confesó que, durante sus primeros años en el hospital, también había visto a la enfermera. Pero había algo más. Me dijo que, según los rumores, ella no solo vagaba por los pasillos, sino que buscaba algo o a alguien. Esa noche, cuando regresé a mi puesto, me encontré con un sobre en la estación de enfermería. Era viejo, amarillo por el paso del tiempo, y no tenía remitente. Al abrirlo, encontré una carta dirigida a la enfermera en turno. Decía: nunca dejes que se acerque demasiado. Solo entonces sabrás la verdad. Desde ese momento, mi vida en el hospital nunca volvió a ser la misma. Trabajaba como guardia de seguridad en un hospital viejo, de esos que han visto demasiada historia y cargan con décadas de sucesos extraños. El Hospital San Sebastián estaba ubicado en las afueras de un pequeño pueblo, y aunque su estructura exterior había sido renovada para parecer moderna, los interiores no podían ocultar su verdadera edad. Los pasillos largos, las lámparas parpadeantes y el eco que resonaba en cada rincón, le daban una atmósfera inquietante. Mi turno siempre era el de la noche. A muchos les desagradaba, pero a mí me gustaba la calma que traía el cambio de guardia, cuando la mayoría de los empleados se marchaba y solo quedábamos unos pocos enfermeros, médicos de urgencias y yo, vigilando las cámaras y haciendo rondas por los pasillos. Sin embargo, había algo sobre las noches en ese hospital que nunca me dejó del todo tranquilo. Era una sensación, algo intangible, que siempre me hacía mirar por encima del hombro, como si hubiera alguien más ahí, observando. Una noche en particular, poco después de las 2 de la madrugada, recibí un aviso en mi radio. La enfermera de la recepción del piso superior mencionó algo que me dejó perplejo. Un hombre con bata de médico caminaba por los pasillos, pero no reconocía su cara ni su atuendo. Me pidió que fuera a verificar. No me pareció extraño de inmediato, ya que a veces había médicos de guardia que venían de otros hospitales a cubrir turnos. Sin embargo, cuando llegué al lugar indicado, el pasillo estaba completamente vacío. Caminé por el ala este, la que estaba casi desierta debido a las remodelaciones, y encendí mi linterna porque las luces no funcionaban bien en esa área. Pasé por varias habitaciones abandonadas, con camas cubiertas de sábanas, equipamiento antiguo y el olor a humedad impregnado en el aire. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi puesto, lo vi. Al final del pasillo, una figura alta y delgada, vestida con una bata blanca, caminaba lentamente hacia una de las habitaciones cerradas. No pude verle bien la cara desde esa distancia, pero algo en su andar me incomodó. Su postura era rígida, antinatural, y sus pasos eran lentos, casi calculados. Grité para llamar su atención, pero el hombre no se detuvo. Aceleré el paso para alcanzarlo, pero cuando llegué a la puerta a la que había entrado, el lugar estaba vacío. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré dentro de la habitación y no había nadie, solo una cama desocupada y una ventana que daba al estacionamiento, con las cortinas moviéndose ligeramente por la brisa. Cerré la puerta, decidido a regresar a la recepción, cuando escuché el eco de pasos a mi espalda. Volteé de inmediato, pero el pasillo seguía vacío.
Esa sensación de ser observado me invadió de nuevo. Decidí revisar las cámaras de seguridad para ver si podía encontrar a ese extraño médico. Regresé a mi puesto y, al revisar las grabaciones, lo vi de nuevo. Ahí estaba, caminando por el pasillo como antes, pero esta vez algo más llamaba mi atención. Las cámaras grababan en blanco y negro, pero el doctor parecía brillar con una luz extraña, como si no perteneciera al mundo físico. Su andar seguía siendo igual de rígido, y desaparecía tras una esquina justo cuando una enfermera entraba en el campo de visión, completamente ajena a su presencia. Volví a revisar la grabación varias veces, y en cada repetición, una sensación de inquietud me embargaba más. Ese doctor no era real, o al menos no en el sentido común de la palabra. Decidí investigar un poco más. Aprovechando que era una noche tranquila, bajé al archivo histórico del hospital. Se decía que ese lugar guardaba registros de décadas pasadas, incluyendo algunos que se remontaban a los primeros días del hospital, cuando las condiciones eran mucho más rudimentarias. Entre papeles viejos y cajas llenas de polvo, encontré lo que buscaba, una lista de personal médico que había trabajado en el hospital desde su fundación. Lo que encontré me heló la sangre. Uno de los primeros médicos en trabajar en el San Sebastián había sido un hombre llamado Dr. Emilio Reyes. Según los informes, había sido un cirujano brillante pero excéntrico, conocido por sus métodos poco convencionales. Aparentemente, Reyes realizaba experimentos médicos sin el consentimiento de los pacientes, obsesionado con encontrar la cura para varias enfermedades incurables en esa época. Sus acciones fueron descubiertas cuando uno de los pacientes murió bajo circunstancias sospechosas. El hospital intentó encubrirlo, pero pronto se corrió la voz y la reputación de Reyes fue destruida. Lo más perturbador de todo era que, según los informes, el Dr. Reyes no había dejado de trabajar en el hospital después del escándalo. De hecho, nunca se encontró su cuerpo. Desapareció una noche, dejando su bata y sus instrumentos en el quirófano. Algunos decían que había huido, pero otros creían que aún estaba allí, atrapado entre las paredes del hospital que tanto había amado y odiado. Esa misma noche, regresé a mi ronda. Ya era cerca de las 3 de la mañana y el hospital estaba en completo silencio. El recuerdo de lo que había leído sobre el Dr. Reyes me daba escalofríos. Mientras caminaba por los pasillos, mis pasos resonaban en las paredes vacías y cada sombra parecía moverse de una manera extraña. Llegué a la sala de operaciones, una de las más antiguas del hospital. Había algo en ese lugar que siempre me había incomodado, incluso antes de saber la historia de Reyes. Las luces titilaban levemente y el ambiente era pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mis hombros. El quirófano estaba impecablemente limpio, lo cual era extraño, considerando que no se había utilizado en años. Justo cuando estaba a punto de salir de la sala, vi algo que me detuvo en seco. Reflejado en el espejo de la puerta de acero del quirófano, pude ver la figura del doctor de la bata blanca. Estaba de pie detrás de mí, inmóvil. Su rostro, ahora visible, era una máscara de angustia. Sus ojos, hundidos en las cuencas, me miraban fijamente y su boca se movía como si intentara decir algo, pero ningún sonido salía. El pánico me invadió. Salí corriendo de la sala sin mirar atrás, el eco de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Cuando llegué a la entrada principal del hospital, respiraba con dificultad, el frío sudor empapando mi frente. Al día siguiente, renuncié a mi puesto. Nunca volví al Hospital San Sebastián, pero esa noche aún me persigue. A veces, en la oscuridad de mi casa, siento como si alguien estuviera detrás de mí, observando, esperando. Y cuando miro mi reflejo en el espejo, a veces creo ver una figura con una bata blanca, siempre observando.